Hola, ¿cómo están? Hoy voy un poquito más largo con un tema bien profundo, bien polémico, que antes de todo quiero decirles es solo mi opinión. Yo sé que levanta comentarios, ideas y no importa, está bien, bienvenido, pero sepan que es solo mi opinión. Eso ni le quita ni le pone a nadie, solo estoy hablando de lo que yo pienso. Se trata de mi espiritualidad y las religiones. Y aquí voy. Uno de los temas más importantes, déjame ver cómo me coloco aquí. A ver. Uno de los temas más importantes en mi vida es el espiritual, puesto que hay un sistema que lo manipula a través de las religiones por ser doctrinas controladoras, invasivas y castrantes, y que les ha funcionado perfectamente por siglos en contra de los seres humanos. Claro que el sistema trabaja paralelamente con varias herramientas, pero en este momento solo quiero hablar de las religiones y mi convicción personal por elección. Sin importar cuál sea, todas se pelean el primer lugar. El mejor Dios, el libro más gordo, la cantidad de adeptos alrededor del mundo, tales o cuales prohibiciones, tales o cuales permisos y privilegios. Predican santidad y son enemigas entre ellas. Para ganar el puesto de honor, no tienen inconvenientes en destruir a las demás. Todas funcionan de la misma manera con el descrédito del contrario, porque además se sienten rivales. Fui criado en un hogar católico con el cumplimiento de todos los sacramentos como normal aspiración y obligación, pero también con aceptación y hasta gusto por obedecer, pues me hacía sentir parte de algo más grande que yo, como si realmente lo necesitara. Era la cultura del que te ama más que nadie en el mundo, pero es el mismo por el que tienes que sentir temor. Es la cultura de funcionar bajo la amenaza, la culpa y el castigo, el pecado, todo con fines de llevarlo a uno por el carril elegido por ellos, nunca el elegido por nosotros mismos. Tenemos infinitas opciones y caminos a elegir, y con poco nos hacen creer que sí estamos decidiendo, aunque es falso. Por eso hasta llegamos a sentirnos satisfechos con lo poco. Era la cultura en la que la ilusión máxima no era solo casarme, sino hacerlo por la iglesia. Si nunca me casaba, quedaba solterona, pero si me casaba solo por el civil, tenía que vivir en el pecado por tener relaciones sexuales con tu esposo sin la bendición de Dios. Es decir, a mí me tocó conformarme con un matrimonio a medias porque mi esposo, que era divorciado y antes ya se había casado por la iglesia, todavía y hasta la muerte, iba a estar casado con su anterior esposa ante los ojos de Dios. Entonces nosotros que formamos una familia estable, bien constituida, con 3 hijos hermosos y bendecidos, cargamos con el reproche del Señor y somos culpables y pecadores. Desde situaciones como esta es que aprendí a mandar a la mierda con una gran complacencia. Mandar a la mierda es una de mis herramientas más efectivas de crecimiento espiritual y emocional y da mucha paz. Aunque muy en el fondo nunca me sentí muy conectada con toda esa trampa ideológica de la religión católica, sí quería vestirme de novia y tener la boda bien chévere con la super fiesta. A mí me hubiese encantado cumplir con ese matrimonio soñado, pero tampoco fue que me importara mucho todo ese cuento al final, porque igual yo estaba dispuesta a cumplir con mis roles de mujer casada, aunque no me hubiese ganado el derecho y la bendición de Dios por estar con un hombre divorciado. Mi castigo fue no poder confesarme ni comulgar y se suponía que debía vivir en vergüenza, cosa que no sucedió. No estaba fácil para mí porque mi mamá era súper católica, practicante y cumplía muy bien su función de quererte meter por ese carril al que a ella sí lograron meterla. Para su tristeza, conmigo no lo logró. Recuerdo cuando le conté que estaba saliendo con alguien, que le hablé de sus cualidades y que nos gustábamos mucho. Cuando le dije que era divorciado, lo primero que me preguntó era si se había casado por la iglesia antes, y a mi respuesta afirmativa se sintió muy triste. Más bien una gran decepción. Gracias a mi yo Dios, siempre hubo algo dentro de mí que me decía que nada de esto estaba bien, que me estaban metiendo gato por liebre. Eso de tener que creer ciegamente la palabra, aunque por ningún lado veía la lógica en su explicación, y que a todo lo contradictorio o inentendible, me decían que solo tuviera fe, que aunque no entendiera nada, igual funcionaba. Es decir, sé sumisa y haz lo que yo digo y ya. Si hubiese funcionado todo esto a mi favor, yo encantada me hubiese quedado bajo esa farsa y no me hubiese importado, pero la realidad es que solo quieren sumisos, oprimidos, lastimados, pero además agradecidos por eso. Me quisieron acostumbrar a que eran otros quienes definían por dónde tenía que ir mi pensamiento.
Y no me refiero a mis papás, sino al sistema en general. Me convencieron de que tenía que hacerlo para ser merecedora de los favores del Señor, que era la única manera de que me fuera bien en la vida, siguiendo la palabra, que por cierto dicha palabra cambia de significado dependiendo de quién la interprete. Es decir, la palabra es absolutamente de acuerdo a la autopercepción del lector, con una salvedad: el lector acreditado no es uno. Siempre hay un intermediario con más poder que sí puede decirte lo que Dios quiere decirte, pero que tú eres muy poca cosa para entenderlo por ti mismo, una pelusa. No es que no crea en la guía y en la enseñanza que debe recibir toda persona desde que nace, sino que ese tipo de educación, que su función principal es no desarrollar tus verdaderas cualidades y talentos, y que te va acercando a perseguir un modelo preestablecido por la sociedad del momento, es diametralmente opuesta a lo que nos quieren hacer creer. Te meten en el ADN la creencia de que siempre necesitas a alguien externo, más poderoso que tú, al que le tienes que pedir incansablemente, pero que no le da a todo el mundo por igual. Entonces, por los siglos de los siglos, las sociedades de cada época y sus leyes decidían cómo tenías que obedecerlas, según lo que a ellos les conviniera. Invariablemente eran dictadas por los hombres, y en toda esta repartición de derechos, deberes y permisos, ¿a que no sabes quién siempre salía perdiendo? Exacto, las mujeres. Yo sé que sí lo sabes, lo sabe todo el mundo. Así me tocó mi etapa para vivir en esta dimensión. Entonces, desde pequeña escuché que el propósito de la mujer en esta vida es casarse con un buen hombre, tener hijos y ya. Y eso no tiene nada de malo, siempre que fuese por elección propia y no por obligación de sumisión o por adoctrinamiento silencioso. Pero lo que más me indignó desde joven fue cómo estábamos supuestas a ser inferiores que los hombres, en funciones, profesiones, derechos y ventajas. Eso al lado del escrutinio exacerbado de la opinión pública en cuanto a cualquier acción de la mujer, pero solo de la mujer, el hombre siempre exento. Entonces llegamos al tema de cómo se debe comportar una mujer digna y cómo cualquier hombre, aunque sea despreciable, siempre tiene el respeto garantizado. Esa desigualdad de consideración según el género. En ese punto de mi crecimiento me detuve a sacar la basura de mi yo, que es mi hogar, mi casa y mi templo. Y tengo que llegar al punto más grave y delicado de las creencias religiosas, en especial la católica, que explota el resto de la existencia y es el pecado original, por el cual desde el principio se condena la única forma natural de procrear. Entonces, desde que se une un óvulo con un espermatozoide, ya somos considerados los hijos del pecado. Un error en sí mismos, todos y cada uno de los seres humanos. Eso conlleva a otro pecado, que es ser mujer, pues ella es fruto del deseo, la causante y culpable de que el hombre caiga en la tentación. Y ahí empezó el sistema a caernos a palos por todos lados. Somos las dadoras de vida, pero también la ofensa para toda dignidad y pureza. Nos clavan en el cerebro la creencia de que fuimos creadas de una costilla del hombre, y no que el hombre nació de la única manera que se puede nacer, y es a través del útero de la mujer. Esa romantizadera de la inferioridad de la mujer, como para que viendo lo bonito, nosotras mismas nos pusiéramos de alfombra para que los hombres nos pisoteen, limpiándose los zapatos y además darles las gracias. Creo en Dios, ese que vive dentro de mí, que es mi propia conciencia, que me habla con mi propia voz y que escucho con los oídos de mi corazón. Que no está en ninguna iglesia, que no tiene religión alguna, que me ama tanto como yo me amo. Cuando me dicen que ame a Dios por sobre todas las cosas, entiendo que me ame a mí misma por sobre todas las cosas. Y de esa plenitud de amor que me prodigo y que es mi idioma, solo amor puede generarse hacia el resto del mundo. Y aclaro, yo no creo que el hombre y la mujer seamos uno más que el otro. Yo creo en la igualdad de privilegios, oportunidades y respeto. La esencia del ser humano, más allá del género, derivada del amor y orgullosa de sus talentos y valores naturales, me merecen todo el respeto. Por mucho tiempo, en ese trabajo interno de reconocerme, en el papel del engañado, del manipulado, del controlado, me sentí muy molesta, y mientras más me daba cuenta de todas las aristas de esa realidad, me sentí enfrentada con la vida misma. Aún no salgo por completo de esas sensaciones, pero sí las he ido superando. Me veo entrampada en mis propios sentimientos, reacciones y pensamientos.
ese día a día de analizarme e ir con un aparato de selección colocando todo frente a mi observación para tomar la decisión de cuáles cosas se desechan y cuáles otras conservo. Una de las sensaciones más importantes en ese darme cuenta del engaño, aunque ya sabía que todo el poder reside dentro de mí misma, fue que me empecé a sentir desolada, como abandonada e indefensa, porque lógicamente no nos enseñaron a creer en nosotros mismos y en nuestra autonomía. Acostumbrarme a no sentirme desamparada y sola, aunque nadie todopoderoso me abrigara, ha sido de las cosas más difíciles de aprender. Porque puedo estar clara con el concepto, pero mis células tienen memoria de la realidad en la que solía creer y con la cual me acostumbré a procesar todo lo que me acontecía. Me da risa, pero ahora tengo en desagrado escuchar varias frases que antes incluso yo decía con convicción. Dios sabe por qué hace las cosas. El tiempo de Dios es perfecto. Ora a Dios para que te dé lo que tanto anhelas. La palabra, ten fe. Dios le da las batallas más duras a sus mejores guerreros. Cuando Dios te cierra una puerta, te abre una ventana. Y ayúdate que yo te ayudaré. Y me quiero detener en este punto. Cuando cada persona pone la responsabilidad o el poder en una fuerza superior externa a sí mismo y no alcanza a darse cuenta que ya es todo eso internamente y que su vida depende de sus propias decisiones, también se genera una especie de lavado de manos por no sentirse el responsable de sus resultados. Entonces empieza a redoblar en la oración porque las anteriores no sirvieron para nada. En ese momento ni siquiera con eso se da cuenta que no va a venir de ningún lado la respuesta. Nadie vendrá a salvarle. Entonces empiezan a sentirse rencorosos y molestos con Dios por todo lo que me ofreciste, Señor, y no me cumpliste. Se resienten con la fe y además creen que se tienen que sentir culpables por retirarle la confianza a ese Todopoderoso. ¡Qué gran trampa! Ese sería el momento perfecto para entender en calma que por ahí no es. Una prueba irrefutable de que Dios somos nosotros, de que la intención, la fuerza y el propósito está dentro de nosotros. Eso de ayúdate que yo te ayudaré. No. Más bien ayúdame que yo no me puedo ayudar. Yo no lo estoy logrando. Dale tú, Todopoderoso. No. Solo te voy a ayudar si tú haces el trabajo primero. ¿No se entiende el mensaje? Yo lo capto clarito. Siempre se ha tratado de cada uno de nosotros por dentro. Obviamente, recuerden que estoy hablando desde mi propia experiencia, yo como dueña de mi vida. Lo que pasa en esta cabeza, que es un mundo, es absolutamente personal. Respeto las creencias de todos y amaría ver cómo cada persona que existe se hace dueña de su propia versión de vida, con sus propias convicciones, originadas por la guía de su corazón, de ese sitio donde se genera el todopoderoso de cada uno. Hasta aquí llego. Esto, bueno, es largo y da para mucho más largo. Son muchas más cosas y consideraciones que tengo con respecto a este tema, pero yo creo que es el punto número uno, más importante, que yo decidí, es dar un paso atrás y dejar esto aquí y observar qué pasaba con todo eso en mi vida. Y todavía estoy tomando decisiones. Lo que pienso ahorita no es igual a lo que pensaba hace un año, hace 2. Pero estoy en ese camino. Este es mi primer punto de desprendimiento. Aquí todo lo que yo quiero hacer, porque esto es un trabajo que estoy haciendo para mí, pero que me encanta compartirlo con los demás, es demostrar de qué manera yo tomo las riendas de mi vida. A mi manera, repito las palabras, a mi forma, como me salga. ¿Por qué? Porque también es interesante. A veces nos sentimos que nuestra vida es muy corriente, como que no tenemos nada que decir, como que voy a decir yo si yo veo que aquel dice cosas interesantísimas y yo que voy a decir, bueno, parece mentira, sí, tenemos que darnos cuenta que la simpleza de la vida de cada uno es la importancia de las cosas que tenemos que decir, es importante. Todo lo que tú tengas que decir, todo lo que tú pienses, por más sencillo que te parezca, porque estás habituado a tu día a día, eso es lo importante de la vida. Está bien salir y decir y tomarse como protagonista, como principal. Y yo me estoy aprovechando de esto porque yo sigo trabajando y construyéndome, sacándome, entiendo. Es lo que, bueno, sí, me voy a dedicar a eso, me dedico a eso. A desarmarme,
a destrozarme, a vaciarme, a rellenarme. Y después si el relleno que me puse creyendo que era fabuloso no me gusta después, pues también lo saco y agarro nuevo. Y bueno, por aquí les dejo esa parte de ese tema tan primordial para mí como es la espiritualidad, las convicciones. Y repito, respeto todo lo que cada quien decida para su alma, para su espíritu, para su creencia, y le respeto las religiones. Yo estoy hablando de la religión, la que fue para mí. Yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de la religión de otros, estoy hablando de la religión que fue para mí. Y aquí se los dejo. Espero mañana hablar otra vez.